¿Cómo se olvida a alguien que nunca dejó de estar en tu pecho? El joven heredero miraba por la ventana de la antigua casa de su abuelo. Afuera todo seguía igual, los autos de lujo entraban y salían de la mansión principal, las luces brillaban en los jardines como si nada hubiera cambiado. Pero para Frederick, todo estaba perdido. Había sido sustituido. En las reuniones familiares apenas le dirigían la palabra, en la empresa su nombre ya no aparecía en los documentos importantes, incluso en la mesa, el lugar donde antes solía sentarse junto a sus padres. Ahora lo ocupaba el niño alfa adoptado. Las palabras se clavaban en su mente como espinas. Soy un fracasado, inútil, débil, ¿de qué sirvo? El único que permanecía a su lado era Leo. Alegre, bromista, siempre con una sonrisa aunque los días fueran grises. Leo lo visitaba después de clases, le llevaba comida, trataba de distraerlo con historias tontas, incluso lo obligaba a salir a caminar aunque Frederick insistiera en quedarse en su habitación. Una tarde, Frederick no pudo más. ¿Por qué sigues aquí, Leo? Preguntó con voz baja, casi un susurro. Todos ya me dejaron atrás, incluso mi familia. No soy nadie. Leo lo miró en silencio, luego se acercó y le tomó la mano con suavidad. Porque para mí siempre vas a ser alguien. No me importa lo que digan los demás. No necesito que seas perfecto. El timbre seguía sonando en mi cabeza incluso después de que el mayordomo cerrara la puerta. Ese joven, con su traje blanco y rosado bordado de flores, las gafas doradas brillando con el reflejo del sol, ¿quién se vestía así en este lugar tan gris? Me quedé inmóvil, con la secadora aún encendida en la mano. El calor me golpeaba la frente, y fue entonces que sentí un olor a cabello quemado. ¡Maldición!, murmuré, soltando la secadora y agitando el mechón chamuscado. Desde abajo escuché la voz grave del abuelo, animada como hacía tiempo no la oía. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. El eco de sus palabras me trajo de golpe a la realidad. Fruncí el ceño. ¿Por qué estaba tan feliz por ese extraño? ¿Quién se creía ese tal nieto de un amigo para arrancarle sonrisas a mi abuelo, las mismas que ya no me dedicaba a mí? Me aparté de la ventana, pero antes de hacerlo, el joven levantó ligeramente la cabeza. Por un instante, pensé que su mirada subía directo hacia mí, como si me hubiera atrapado observándolo. Me escondí torpemente, con el corazón latiendo más rápido de lo que estaba dispuesto a admitir. No me interesa, no me interesa. Repetí en mi mente, aunque algo dentro de mí decía lo contrario. Capítulo 4. La semana transcurrió extrañamente ligera. No sabía por qué, pero desde la llegada de Jefferson la casa parecía menos fría. A veces lo encontraba en la biblioteca, otras en el jardín con el abuelo, siempre tranquilo, siempre con ese aire elegante que me incomodaba y atraía al mismo tiempo. Una tarde, después de clases, lo hallé en la terraza, leyendo bajo la luz tenue del atardecer. Dudé en acercarme, pero antes de dar media vuelta escuché su voz firme. ¿Siempre huyes cuando me ves? Me quedé helado. No, solo iba a, balbuceé, inventando una excusa que ni yo me creí. Él sonrió, como si hubiera ganado una batalla invisible. Ven. Siéntate. Me acerqué con recelo y me senté a su lado. El silencio nos envolvió, solo interrumpido por el canto lejano de los pájaros. Fue entonces que sucedió. Un aroma dulce, cálido, inconfundible llenó el aire. Mi pecho se tensó. Reconocí al instante lo que era, feromonas de un alfa. Abrí los ojos con pánico. No, no aquí, no ahora. Esperaba la presión en el pecho, la tos, el ardor en la garganta, los síntomas de siempre. Pero no pasó nada. Me llevé una mano al cuello, esperando el escozor. Nada. Respiré más profundo. Nada. Lo miré, atónito. ¿Qué hiciste? Pregunté en un susurro. Jefferson frunció el ceño, como si no entendiera. Luego se dio cuenta. ¿Acaso, no reaccionaste? Sacudí la cabeza, todavía incrédulo. No siento nada, absolutamente nada. Las palabras se me escaparon con un temblor, mezcla de miedo y esperanza. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, ocultos tras esas gafas doradas, me observaban con intensidad,
Como si hubieran encontrado algo que buscaban desde siempre. Increíble, murmuró él, apenas audible. Entonces, yo soy el único. Mi corazón se agitó desbocado. El único. Esa palabra resonaba en mí como un eco eterno. No supe qué responder. Solo podía mirarlo, con la certeza de que algo imposible acababa de ocurrir, y que mi vida jamás volvería a ser la misma. Capítulo 5. Cuidado. La voz de mi abuelo sonó firme y preocupada al verme acercarme demasiado a Jefferson. Pero ya era tarde, mi instinto me impulsaba a protegerlo. Lancé un puñetazo al alfa que lo acosaba, o al menos eso creí. Días antes, habíamos ido juntos al supermercado. Yo escogía comida sencilla, papas fritas, pollo, yogur, mientras él, con su porte impecable, llenaba el carrito de cerezas, granola, verduras. No siempre puede ser como un brócoli, le dije con sarcasmo. Vamos, escoge algo de golosina, o no te gustan. Me observó en silencio antes de responder, sereno como siempre. Me encantan, pero ahora mi prioridad es la salud. Rodé los ojos. Qué aburrido. ¿Y bebés? Pregunté con picardía. Sí. Contestó sin dudar. Eso también es dañino. Repliqué con reproche. Lo miré fijo. Él abrió la boca, dispuesto a explicarse, pero lo interrumpí. No te juzgo. Solo, es una crítica constructiva. No seas tan estricto contigo. Lo sorprendí. Vi el destello en su rostro, no se esperaba que alguien le hablara así. Yo metí un dulce en su boca antes de que pudiera negarse. Pruébalo. Es dulce, como tu atuendo. Me fulminó con la mirada, claramente molesto, pero yo solo sonreí, satisfecho. La tarde de la pelea fue distinta. Una llamada en altavoz, una voz temblorosa al otro lado. Jefferson. Sálvame, estoy cerca. Sin pensarlo, corrió. Yo lo seguí, con el corazón en la garganta. No podía dejarlo solo. Después de todo, es un omega. Lo encontré rodeado por 3 alfas. Pero no era el omega delicado que imaginaba, su rostro era aterrador, poseído por una fuerza que me dejó helado. A su lado, un chico rubio de ojos azules yacía herido en el suelo. Cuando intenté ayudarlo, apartó mi mano con brusquedad. Está bien, murmuré, aunque dolió. Liberé mis feromonas con fuerza. Los alfas retrocedieron y huyeron derrotados. El aire se llenó entonces de un aroma dulce, como cerezas recién cortadas. Me hipnotizó. Mi pecho ardía, mi corazón latía a 1000, pero no había dolor, ni tos, ni escozor. Nada. Mi cuerpo lo aceptaba. No puede ser. Jefferson se acercó, y por un segundo pensé que me abrazaría. Pero no, corrió hacia el rubio, que se aferró a él como un koala. El nudo en mi pecho ardió distinto, celos. Silenciosos, hirientes. Vámonos a casa. Mi voz sonó más dura de lo que quería. El abuelo llegó corriendo, revisándome de pies a cabeza. ¿Estás bien? Claro, respondí con orgullo. Espanté a esos alfas, deberías verme. Busqué la mirada de Jefferson, ansiando su aprobación. Y cuando nuestros ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. El abuelo, con voz temblorosa, rompió el silencio. Las feromonas, no reaccionaste. Lo miré sin entender, pero en el fondo ya lo sabía. Tomé la mano de Jefferson, desesperado, con miedo en mis ojos. La apreté, cerré los míos, cuando los abrí, él estaba ahí, sorprendido, con las orejas sonrojadas. ¿Qué ocurre? Me preguntó, nervioso. ¿Te gustan mis manos? No, susurré, sin pensar. Me gusta tu feromona. El rubor en sus mejillas lo delató. Sus orejas rojas parecían fuego. Detrás de nosotros, el rubio se quejaba desde el auto. Si siguen con sus coqueteos, moriré de frío. Solté la mano de Jefferson de golpe, avergonzado, mientras mi abuelo nos observaba con los ojos como platos. La curiosidad brillaba en su mirada. De vuelta en casa, Jefferson curó con cuidado las heridas del joven rubio. Yo lo observaba en silencio, con el pecho lleno de preguntas, con un sentimiento nuevo ardiendo en mi interior. Capítulo 6. El rubio seguía aferrado al brazo de Jefferson mientras él le limpiaba las heridas con calma. Yo los observaba desde un rincón de la sala, intentando parecer indiferente, aunque por dentro mi sangre hervía.
¿Por qué lo abraza tanto? ¿Acaso no confía en mí? ¿Quién es este chico, para mirarlo así? Ferson inclinaba la cabeza, hablándole en voz baja, casi susurrando, como si quisiera tranquilizarlo. Esa cercanía me irritaba más de lo que quería admitir. Cada vez que el rubio lo miraba con ojos brillantes, sentía un nudo en el estómago. ¿Estás celoso? La voz de mi abuelo me sorprendió a mis espaldas. No. Respondí demasiado rápido, girándome para evitar su mirada. Tonto, tus ojos te delatan, dijo él con una sonrisa pícara antes de marcharse, dejándome solo con mis pensamientos. Me crucé de brazos y me obligué a hablar. ¿Quién es? Pregunté en tono seco, mirando al rubio como si fuera una mancha en la alfombra. Ferson levantó la vista, sorprendido por mi brusquedad. Se llama Samuel. Un amigo de la infancia. ¿Amigo? La palabra me golpeó con fuerza. ¿Amigo que se aferra a ti como si fuera su aire? Repliqué con sarcasmo, sin poder controlarme. Samuel bajó la cabeza, ofendido, mientras Ferson me fulminaba con la mirada. Frederick, basta. Me mordí la lengua, arrepentido, pero era tarde. El silencio se hizo incómodo, pesado. El rubio se levantó tambaleante y, antes de salir de la sala, murmuró apenas audible. No quiero causar problemas. Cuando se fue, quedamos solos. Ferson dejó el botiquín sobre la mesa y me miró fijo. ¿Por qué dijiste eso? No pude sostener su mirada. Me llevé una mano al cabello, nervioso. No lo sé, supongo que no me gusta cómo te mira. Él guardó silencio. Yo, en cambio, sentía que el corazón se me salía del pecho. Finalmente, Ferson dio un paso hacia mí. ¿Acaso, estaba celoso? Su pregunta fue como un golpe directo. Quise negarlo, reír, hacer una broma, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Y en sus ojos, vi algo que no esperaba, una chispa de curiosidad, y quizá, solo quizá, un poco de ternura. Capítulo 7. La noche había caído sobre la mansión. En mi habitación, la penumbra apenas se iluminaba con la lámpara de la mesita de noche. Yo estaba sentado frente a Ferson, casi sin darme cuenta de que le estaba contando partes de mi vida que nunca había compartido con nadie. Hablaba de mi infancia, de las veces que me sentía diferente, aislado, de lo difícil que era convivir con esa maldita alergia que me apartaba de los demás. Ferson me escuchaba en silencio, sin interrumpir, con una atención que me desarmaba. Entonces, como si buscara comprobar algo, cerró los ojos por un instante y liberó sus feromonas. Un aura cálida llenó el ambiente. Esperé la reacción, el ardor en la piel, la presión en el pecho, el dolor insoportable que siempre llegaba. Pero no pasó nada. Nada. Lo miré incrédulo, mientras él sonreía como un niño que descubre un secreto maravilloso. No hay reacción, susurró, casi con alivio. Yo solo podía mirarlo, asombrado. Déjame tocar tu mano, le pedí, casi temblando. Él dudó, pero extendió la mano hacia mí. Nuestras pieles se rozaron y confirmé lo imposible, no había alergia, no había dolor, solo una calidez que me recorría entero. El abuelo, emocionado, ordenó traer a otros omegas para comprobarlo. Y entonces, en cuanto ellos liberaron sus feromonas, mi cuerpo volvió a colapsar. Sentí la quemazón, el malestar, la piel ardiendo. Me acurruqué en mi cama, jadeando, cubriéndome con la sábana como un niño asustado. El abuelo intentó inyectarme el calmante de siempre, pero yo moví la cabeza con fuerza. No lo permito. Grité con voz quebrada. Eso me hace daño, abuelo. Sin saber qué hacer, el anciano ordenó al mayordomo. Llama a Ferson. Él entró rápido, con pasos firmes. Se sentó a mi lado, con una calma que contrastaba con mi desesperación. Su voz era suave, cálida, como un bálsamo. Frederick, todo va a estar bien. Mírame. Yo negaba con la cabeza, ocultándome bajo la sábana. No. Soy feo, me veo horrible, vete, dije entre sollozos. Pero él no se movió. Con una firmeza delicada, me quitó la sábana del rostro. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada estaba cargada de sorpresa, pero no por mi estado, sino por algo más profundo. Eres hermoso, dijo, con una sinceridad que me dejó sin aliento. Único. No eres feo, Frederick, eres el más lindo que he visto.
Mi corazón latió con tanta fuerza que me dolía en el pecho. No pude contener las lágrimas. Mis lágrimas no ayudan, murmuré. Ferson acercó su mano y, con la yema de sus dedos, las fue limpiando una a una. Lo digo en serio. Te ves lindo. No soporté más. Me lancé hacia él, abrazándolo con toda mi fuerza, como si fuera mi único refugio en el mundo. Sentí su calor, su respiración contra mi cuello, y por primera vez, pensé que quizá no estaba condenado a estar solo. Capítulo 8. El sol bañaba los jardines de la mansión, llenándolo todo de un brillo dorado. Era uno de esos días en que el aire parecía más liviano, los pájaros cantaban y el tiempo corría más lento. Ferson y yo estábamos sentados bajo un gran árbol, después de haber paseado por los alrededores. Yo descansaba con la espalda contra el tronco, mirando el cielo entre las ramas. Hace tiempo que no me sentía tan tranquilo, confesé, casi sin pensarlo. ¿Y ahora sí? Preguntó él, inclinando la cabeza, con una ligera sonrisa. Sí, contigo, dije, y me arrepentí al instante de mi sinceridad. Él no respondió de inmediato. Me observó en silencio, como si buscara algo en mi rostro. Sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza, temiendo que se riera de mí o me apartara. En cambio, Ferson se acercó un poco más, tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Frederick, susurró, liberando un leve aroma de sus feromonas, ese dulce perfume a cerezas que siempre me hipnotizaba. ¿Sabes qué es lo más curioso de ti? Tragué saliva. ¿Qué cosa? Él inclinó el rostro, quedando apenas a unos centímetros del mío. Que no huyes de mí. Que tu cuerpo no me rechaza. Mi respiración se aceleró. Sus ojos claros estaban tan cerca que podía perderme en ellos. Sentí como su mano rozaba la mía, entrelazando apenas los dedos, con suavidad. Y entonces, inesperadamente, se inclinó un poco más. Sus labios rozaron los míos, apenas un toque, ligero, tembloroso. Como una pregunta en vez de una respuesta. Me quedé congelado, con el corazón martillando en el pecho. Él se apartó un segundo, mordiéndose el labio, nervioso. Lo siento, no debía, murmuró. Yo, aturdido, apenas alcancé a susurrar. No te disculpes. El silencio se llenó de tensión, como si el aire mismo esperara nuestra decisión. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, y comprendí que ese roce había cambiado algo entre nosotros. Capítulo 9. Frederick jamás pensó que su único refugio, su mejor amigo, lo traicionaría de esa forma. Todo comenzó con un gesto inocente. ¿Quieres beber un poco? Preguntó Leo, con una sonrisa cómplice. Confiado, Frederick aceptó el vaso. Pero en cuanto el líquido pasó por su garganta, sintió el mareo, el temblor, la pesadez en sus brazos. ¿Qué me diste? Preguntó con la voz quebrada. Leo rió con una crueldad que jamás había mostrado antes. ¿En serio pensaste que alguien querría ser amigo de un enfermo como tú? La traición fue tan fuerte como el golpe que recibió al instante. Frederick apenas logró responder con un puñetazo, pero su cuerpo ya estaba demasiado débil. Lo encerraron con un omega que liberó feromonas. Su piel ardía, sus pulmones se cerraban, la enfermedad volvía con fuerza. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue a esos alfas riendo al otro lado de la puerta. Cuando despertó, estaba en una cama, con su abuelo a su lado y un doctor revisando su pulso. Tus piernas necesitarán tiempo, dijo el médico con calma. No intentes forzarte. Frederick apenas pudo asentir. Entonces escuchó una voz. Bola, joven amo. Era Hudson, un muchacho de ojos claros, que se presentó como hermano de Ferson. ¿Quién me trajo aquí? Preguntó con dificultad. Hudson, respondió el abuelo. Y Ferson también estuvo contigo. Casi al instante, Ferson entró en la habitación. Llevaba un ramo de flores y frutas en las manos, su rostro lleno de preocupación. El corazón de Frederick se aceleró. Cuando todos salieron y quedaron a solas, Ferson comenzó a pelar una manzana en silencio. Cortó un pedazo y se lo ofreció en la boca. Toma. Frederick dudó, pero al final aceptó. Gracias. Lo miró de reojo, incapaz de comprender cómo alguien podía ser tan amable y hermoso a la vez, después de todo lo que había pasado. Ferson levantó la vista y lo sorprendió observándolo. ¿Qué miras? Preguntó con una sonrisa.
Lo siento, murmuró Frederick, desviando la mirada. No te disculpes, replicó él con voz suave. Solo recupérate. Capítulo 10. La tarde caía lentamente, tiñendo la habitación de un tono dorado. El abuelo había salido, Hudson también, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no había nadie más que yo y él. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ferson, sentado en la silla junto a mi cama. Me tomó un segundo responder. No lo sé. Vacío, supongo. Él me miraba con paciencia, como si no tuviera prisa por escuchar mi respuesta completa. Eso me dio valor. ¿Sabes qué fue lo peor?, dije en voz baja. No fue la droga, ni la habitación, ni siquiera las feromonas que casi me matan. Fue ver a alguien que yo llamaba amigo reírse de mí, disfrutar de mi dolor. Todo este tiempo pensé que al menos tenía a alguien de mi lado. Y resultó ser mentira. Sentí un nudo en la garganta. Aparté la mirada, avergonzado de mostrar debilidad, pero él no me interrumpió. Solo se inclinó un poco más cerca. No tienes que disculparte por sentir, dijo suavemente. No eres débil, Frederick. Eres alguien que confió, y lo lastimaron. Eso no te hace menos, eso te hace humano. Lo miré, sorprendido por la calidez de sus palabras. Su expresión era firme, pero al mismo tiempo había una ternura que no esperaba. ¿Y tú?, pregunté, intentando cambiar de tema. ¿Qué hay de tu vida? Apenas sé nada de ti. Una sombra cruzó sus ojos, pero luego sonrió, como si hubiera decidido abrirme una puerta secreta. Mi familia no es sencilla. Son poderosos, demasiado quizá. Negocios, política, herencias. Desde pequeño supe que no podía equivocarme, porque todos estaban mirando. Me quedé en silencio, impresionado. ¿Entonces, eres de esos que tienen todo lo que quieren?, pregunté con ironía. Él negó con la cabeza. No. Tengo muchas cosas, sí, pero no lo que realmente importa. Sus ojos me buscaron con una sinceridad que me desarmó. No tengo gente que me mire sin interés oculto, sin ambición. Mi corazón dio un vuelco. Bajé la mirada, jugando con la sábana entre mis dedos. Tal vez no somos tan distintos, murmuré. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, era como un puente invisible entre los dos. Finalmente, él estiró la mano y la colocó sobre la mía, sin presión, solo contacto. Entonces, seamos distintos juntos, dijo con una sonrisa leve. No conocidos, no simples extraños. Amigos de verdad. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía sin juzgarme, sin querer nada más que estar ahí. Una risa suave escapó de mis labios. Amigos, está bien. Nuestros dedos permanecieron entrelazados unos segundos más de lo que un par de amigos harían. Pero ninguno de los dos se atrevió a soltar primero. Capítulo 11. Los días siguientes se sintieron distintos. El aire parecía más liviano, y hasta el sol entraba diferente por las ventanas de la mansión. Una tarde fuimos todos al parque de diversiones. Hudson insistió en subir a la montaña rusa, y aunque yo me resistía, terminé sentado junto a él y Ferson. El carrito arrancó, y en la primera caída solté un grito tan fuerte que los dos se doblaron de la risa. Nunca más. Juré al bajar, con el cabello hecho un desastre. Claro, claro, hasta la próxima, dijo Ferson entre carcajadas. Esa risa hacía que mi pecho se sintiera cálido, como si todo lo malo hubiera quedado lejos. Otro día salimos de compras. Mientras Ferson elegía ropa elegante y Hudson corría de un lado a otro probándose gorras, yo les mostraba mis cosas favoritas, los juegos de mesa que coleccionaba de niño, mi chaqueta vieja de la secundaria. Y hasta fotos donde aparecía con los cachetes inflados y llenos de chocolate. No puede ser. Rió Ferson, sosteniendo una de las fotos. ¿Este niño de cara redonda eras tú? Oye. No te burles, yo era adorable, repliqué fingiendo indignación, aunque no pude contener la risa. Las bromas, las pequeñas confidencias, las risas compartidas, poco a poco me sentía vivo de nuevo. Las noches en la mansión también cambiaron. Una de ellas, cenamos todos juntos, el abuelo, el mayordomo, la tía Juliet, Hudson, Ferson y yo. Había risas alrededor de la mesa, anécdotas que se cruzaban, copas que brindaban.
El abuelo me miró en silencio un instante, y pude ver en sus ojos algo que casi me hizo llorar, orgullo. Él sabía, todos sabían, que mi sonrisa había vuelto gracias a Jefferson. El mayordomo murmuró mientras servía más vino. Es bueno ver al joven amo reír de nuevo. Y mi tía Juliet, con su manera elegante, añadió. La felicidad le sienta mejor que cualquier traje. Yo bajé la mirada, un poco avergonzado, pero no podía borrar la sonrisa. Jefferson, sentado a mi lado, me rozó la mano debajo de la mesa con total naturalidad. No dijo nada, pero su calidez hablaba por él. Por primera vez en años, me sentía parte de algo que siempre había anhelado, una familia. Capítulo 12. Cuando Jefferson guardó silencio y sacó su maleta, sentí como si mi mundo se rompiera en pedazos. ¿Te vas?, dije con la voz temblorosa. Sí, respondió sin mirarme. Mañana, a primera hora. Mi padre me espera. El aire me faltaba. Las palabras se atascaban en mi garganta. Finalmente murmuré. Jefferson, en realidad, me gustas. Él levantó la mirada sorprendido, y en sus ojos vi un destello de emoción que se apagó demasiado rápido. Frederick, eres muy importante para mí, pero no puedo aceptar esto. No me mientas. Repliqué con fuerza. Sé que no tienes pareja ni prometido. Hudson me lo dijo, ¿por qué me rechazas? Se acercó y puso su mano sobre la mía. Porque si acepto lo que siento, nunca podría dejarte ir. Y yo, tengo que irme. Esas palabras me partieron en dos. El dolor fue tan fuerte que apenas podía sostenerme en pie. Mis feromonas se agitaron sin control, el aire se volvió denso, y Jefferson se tambaleó. Frederick, contrólate, susurró, respirando con dificultad. Me acerqué, lo tomé del rostro y lo besé con desesperación. Fue un beso torpe, lleno de llanto, de necesidad y de miedo. Intenté apartarme, pero él me sujetó la nuca y, por un instante, me correspondió. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me rompería el pecho. Cuando nos separamos, su frente quedó apoyada en la mía. No sabes cuánto desearía que todo fuera distinto, dijo con un hilo de voz. Capítulo 13. Durante los días siguientes, me repetí una y otra vez. Voy a ser fuerte. No voy a quedarme aquí hundido en el dolor. Mi abuelo, al ver mi determinación, comenzó a confiarme cada vez más responsabilidades. Con el tiempo, me cedió parte de las acciones de su empresa. Pero yo quería algo que fuera solo mío, algo que demostrara de qué estaba hecho. Así nació mi proyecto, una empresa de autos deportivos de lujo. No fue fácil, pasé noches enteras sin dormir, días sin descansar, sacrificando todo por ese sueño. Cada plano, cada diseño, cada estrategia, llevaba mi nombre escondido en los cimientos. Mi padre enfermó gravemente. Lo visitaba de vez en cuando, aunque nuestra relación nunca había sido cercana. En el fondo, verlo tan frágil me dolía más de lo que admitía. Del número de Jefferson, lo perdí. Quizás fue intencional. No quise buscarlo. No quise detener mi vida por alguien que había decidido apartarse de mí. 2 años pasaron así. Días de esfuerzo incansable, noches de desvelo. Hasta que lo logré. Mi empresa se convirtió en un gigante. Los autos que diseñaba se volvieron símbolo de prestigio y poder. Nadie sabía quién era el dueño detrás de todo aquello. Yo preferí mantenerme en las sombras, como un misterio. En la ciudad mi nombre se susurraba, pero nunca se pronunciaba en público. Solo se sabía una cosa, el dueño de la mayor corporación automotriz era alguien joven, brillante y desconocido. Y ese alguien, era yo, Frederick. Durante los días siguientes, me repetí una y otra vez. Voy a ser fuerte. No voy a quedarme aquí hundido en el dolor. Mi abuelo, al ver mi determinación, comenzó a confiarme cada vez más responsabilidades. Con el tiempo, me cedió parte de las acciones de su empresa. Pero yo quería algo que fuera solo mío, algo que demostrara de qué estaba hecho. Así nació mi proyecto, una empresa de autos deportivos de lujo. No fue fácil, pasé noches enteras sin dormir, días sin descansar, sacrificando todo por ese sueño. Cada plano, cada diseño, cada estrategia, llevaba mi nombre escondido en los cimientos. Mi padre enfermó gravemente. Lo visitaba de vez en cuando, aunque nuestra relación nunca había sido cercana. En el fondo, verlo tan frágil me dolía más de lo que admitía. Del número de Jefferson, lo perdí.
Quizás fue intencional. No quise buscarlo. No quise detener mi vida por alguien que había decidido apartarse de mí. 2 años pasaron así. Días de esfuerzo incansable, noches de desvelo. Hasta que lo logré. Mi empresa se convirtió en un gigante. Los autos que diseñaba se volvieron símbolo de prestigio y poder. Nadie sabía quién era el dueño detrás de todo aquello. Yo preferí mantenerme en las sombras, como un misterio. En la ciudad mi nombre se susurraba, pero nunca se pronunciaba en público. Solo se sabía una cosa, el dueño de la mayor corporación automotriz era alguien joven, brillante y desconocido. Y ese alguien, era yo, Frederick. Capítulo 14. Pastel de cumpleaños versión de Jefferson. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Las voces se mezclaban con risas y el aire fresco de la pradera. Cerré los ojos y apagué las velas mientras Hudson, mi hermano, gritaba. Pide un deseo. Con un poco de sarcasmo respondí. Deseo que Hudson se case pronto. Todos rieron. Mi prima me llenó de pastel en el rostro y mamá, traviesa como nunca, manchó a papá también. Terminaron corriendo detrás de mí, entre carcajadas, como si volviéramos a ser niños sin preocupaciones. Más tarde, abrí los regalos. Todos eran bonitos, pero el de Hudson siempre era distinto. Meticuloso, único, él siempre encontraba exactamente lo que yo necesitaba, aunque yo mismo no lo supiera. Esa noche subí a la azotea. Encontré a mi hermano fumando bajo el cielo estrellado. El joven heredero, con un cigarrillo entre los dedos, parecía a alguien mayor a su edad. Me dio una palmadita en el hombro y dijo. ¿Por qué pediste eso? ¿Qué pedí? Reí. Que me casara. Ah, eso. Solo molestaba. Aunque, dudé un segundo, eres el soltero más codiciado de la ciudad. Hudson sonrió con ironía. Tú también lo eres. Suspiré, con una verdad que me pesaba en el pecho. Cada vez que alguien me pide que sea su novio, un día después me pide que terminemos. Eso pasó con casi 12 chicos, siempre termina antes de empezar. Recordé entonces un episodio que aún me dolía. ¿Recuerdas a la familia Jet? Su madre vino a pedir mi mano para su hijo. Mamá lo rechazó sin piedad. Y desde entonces, cada vez que alguien pregunta por mí, papá solo dice, ve a tu cuarto. Como si yo fuera un problema. Guardé silencio un momento antes de atreverme a preguntar. ¿Qué enfermedad se me pegó? ¿Por qué me pasa esto? ¿No crees que es raro? Hudson me miró con seriedad. Quizás haya alguien más afortunado esperándote. ¿Quién? No lo sé. Pregúntaselo a papá. Le dije que ya lo había hecho. Papá, seco como siempre, me respondió que era porque yo era demasiado arrogante y pegajoso, que por eso nadie me quería. Me dolió. Mucho más de lo que dejé ver. Hermano, insistí con una sonrisa forzada, si tú no me ayudas a encontrar pareja, te quedarás soltero conmigo. Y sin descendencia, nuestra familia quedará en el olvido. Hudson soltó una carcajada suave y me revolvió el cabello. Déjate de tonterías. Anda, ve a dormir. Esa noche en mi cama no pude dormir. El silencio me aplastaba, así que me levanté a ordenar. Entre mis cosas encontré una cámara antigua. La encendí. Una tras otra, las fotos aparecían, y entonces lo vi. Frederick. Su rostro congelado en la imagen, tan real que parecía que me miraba a través de la pantalla. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte. Me pregunté qué había sido de él. Esa noche escribí una carta. Y luego lo llamé. Muchas veces. Nunca respondió. Ese verano viajé a ciudad a buscar a su abuelo. Él me dijo que se había ido, que no sabía dónde estaba. La frustración me consumió, me enojé, me enfermé. Y desde entonces, cada cumpleaños, cada fecha especial, pedía lo mismo, que Frederick estuviera bien. Nunca lo olvidé. Nunca. De hecho, si algo me arrepiento es de no haberle confesado mis sentimientos aquella vez. Yo nunca había estado con nadie. Nunca supe cómo ser novio, ni qué significaba realmente estar en una relación. Pero si pudiera volver atrás, no me iría de su lado. Ahora, quizás es tarde. Mis padres actúan raros, mi hermano también. Guardan secretos.
Cuando alguien llama por teléfono, no me dejan escuchar. Es como si planearan algo que no puedo comprender. A diferencia de otros omegas, cuyos padres los apresuran a encontrar pareja, los míos parecen indiferentes. Como si no importara. Así que pienso, me quedaré aquí, con ellos, hasta que se aburran de mí. Después, quién sabe. Lo único cierto es que, aunque todos crean que sigo siendo ese hijo obediente, en lo más profundo de mi alma, una parte de mí sigue esperando a Frederick. Capítulo 15. Estaba revisando mi celular cuando algo nuevo apareció, un video sobre el magnate de la ciudad A. Me quedé viendo, sin poder parpadear, hasta que finalmente llegó el momento, salió un joven alto, impecable en un traje de diseñador, elegante y seguro. Me quedé impactado. ¿No podía ser otro Frederick? Se parecían tanto que me costaba distinguirlos. Mientras lo veía, en la entrevista lo elogiaban, y a su lado estaba un hermoso Omega. ¿Tienes pareja?, preguntaron. Él respondió claro, firme. Sí, tengo. Gracias por la pregunta. Me sentí feliz por su éxito, pero, una extraña sensación se instaló en mí. Me pregunté, ¿quién será su pareja? Seguro un magnate, alguien que conoció durante su crecimiento profesional. Sea lo que sea, me alegro de que esté bien ahora. Los comentarios no se hicieron esperar. Seguro es Robert, su socio empresarial, un omega delicado. Últimamente se les ha visto juntos todo el tiempo. Hasta sus familias viajan juntos en vacaciones. Si esto no es amor, ¿qué lo es? Decidí no leer más. No quería que mi imaginación se adelantara. Justo entonces entró Hudson. ¿Qué haces? Nada, dije, desviando la mirada. Te ves un poco triste. No es nada, mentí. Hudson quiso decir algo más, pero no lo permití. Voy a salir, a ver a unos amigos, dije con el ceño fruncido. No puedes, replicó él, con firmeza. ¿Por qué? Pregunté frío. Porque ya eres mayor, susurró, y luego añadió, con un dejo de preocupación. Y también eres omega. Si te hacen algo, me enojaré. Me tiré a la cama, frustrado. Mañana es un día especial, dijo Hudson, intentando animarme. ¿Especial, cómo? Pregunté, cansado. Mañana viene alguien. Visita otra vez nuestra prima. Hizo una pausa dramática, tu futuro prometido. ¿Qué? Pregunté incrédulo. Sí. Ya lo escuchaste. Hudson, ¿lo conoces? Sí, como es, ya lo verás. Pero hermano, no huyas. No voy a casarme con alguien que no quiero, dije, cruzando los brazos. Ya lo descubrirás, me respondió mientras me entregaba un traje y una pulsera. Mañana compórtate, no sea que también se vaya. ¿Es por negocios? ¿Ya me quieren usar como moneda de cambio? Pregunté, furioso. No solo por eso, dijo Hudson, con una sonrisa traviesa. Te darán a una poderosa familia. Te harán tener muchos hijos. Le lancé un puñetazo fuerte. Él se rió, sarcástico, mientras yo solo podía gruñir de frustración. Capítulo 16. Aquella noche, mientras todos dormían, Ferson no podía cerrar los ojos. La idea de casarse con alguien desconocido lo sofocaba. ¿Un prometido, un futuro impuesto? No, no pienso dejar que decidan por mí, pensó con rabia. Con ayuda de un amigo cercano, planeó su escapada. La madrugada lo encontró con una mochila ligera y el corazón acelerado, bajando por el muro trasero de la residencia. Un último vistazo a las luces de su casa y desapareció en la oscuridad, dejando atrás la promesa de un futuro que no aceptaba. La mañana siguiente, el ambiente era solemne. En el gran salón, la familia esperaba al prometido. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, todos contuvieron la respiración. De él bajó Frederick. Alto, elegante, con la misma presencia magnética que en la televisión. Pero al entrar, no encontró a Ferson. El silencio era pesado, casi cruel. Frederick se mantuvo erguido, aunque en sus ojos se reflejaba la decepción. Entiendo, dijo, con una calma amarga. Quizá no es el momento para compromisos.
Tal vez lo mejor sea dejarlo así y empezar de nuevo, como amigos, si acaso. Los padres de Jefferson intentaron justificarse, pero él los interrumpió con firmeza. No me malinterpreten. No estoy enojado con ustedes ni con él. Simplemente, no pienso atar a alguien que no está listo. Con un gesto educado, Frederick se despidió y se marchó. Días después, partió en un viaje de negocios acompañado de su padre, ya recuperado, y su hermano menor. Fue en ese trayecto cuando Frederick y su familia lograron reconciliarse de viejas heridas. Su padre, orgulloso, le dijo: «Hiciste lo correcto, hijo». El destino, sin embargo, tenía planes distintos. En esas reuniones surgió la idea de un matrimonio inesperado, unir a Frederick con el hijo adoptivo de una poderosa familia asociada. Lo que nadie esperaba era que aquel omega adoptivo resultara compatible en un 96% con Frederick. Un omega sobresaliente, cuya sola presencia desataba una atracción natural por las feromonas. Frederick no buscaba enamorarse otra vez, pero la química era imposible de ignorar. Cuando la noticia llegó a oídos de Jefferson, el mundo se le derrumbó. Descubrió que aquel prometido al que había huido, era en realidad Frederick. El mismo Frederick que, en lugar de imponer su voluntad, había renunciado por respeto. El mismo que había puesto la amistad por encima de sus propios deseos. El mismo que, aún herido, no dejó de avanzar. Se arrepintió amargamente de haber escapado. Pero en su interior juró algo. No me rendiré. Si él me dio la espalda para dejarme libre, yo seré quien dé la cara esta vez. Frederick, te recuperaré, aunque el mundo entero se interponga. Nunca pensé que los demonios del arrepentimiento pesaran tanto. Hay noches en las que el viento susurra su nombre, y siento que cada sílaba es un cuchillo que corta mi silencio. Frederick. Me habían contado que se convirtió en un magnate, un rey de acero y velocidad, dueño de corporaciones tan altas como montañas. Pero lo que no sabían decirme era lo que yo quería oír. ¿Todavía piensa en mí? ¿O acaso otro corazón, más valiente que el mío, ya ocupa ese lugar sagrado que yo abandoné como un cobarde? El día del reencuentro llegó como una maldición disfrazada de milagro. El salón estaba decorado con lámparas de cristal, el aire impregnado con un perfume caro que dolía en la garganta. Mis manos temblaban mientras avanzaba, oculto entre los invitados, hasta que lo vi. Allí estaba. Frederick. Demonios, qué hermoso. Un traje que parecía dibujado sobre su piel, la sonrisa de alguien que ha sobrevivido al infierno y se ha coronado en el cielo. Pero no estaba solo. A su lado, ese omega adoptivo. Radiante. Delicado. Con una luz que lo envolvía como si el universo mismo lo hubiera creado para él. Y lo peor, esa cercanía natural, ese roce de hombros, esas feromonas que flotaban en el aire como un hechizo inquebrantable. Yo lo sentí en mi pecho como una sentencia, eran compatibles. Un 96%. Un número que gritaba lo que mis labios jamás confesaron a tiempo. Lo observaba hablar con los invitados. Su voz era grave, clara, con ese tono que siempre me derrumbaba por dentro. Me acerqué unos pasos y el mundo entero se volvió borroso. El piso retumbaba bajo mis pies como si caminara hacia un destino imposible. Nuestros ojos se cruzaron. Un segundo. Un maldito segundo bastó para que todo volviera. Las risas bajo el sol, las conversaciones a medianoche, la primera vez que probé de sus manos una manzana. Y él me miró, como si nada de eso hubiera existido. Quise gritarle. Quise decirle que lo extrañé hasta la locura, que cada cumpleaños pedí por él, que cada estrella en la noche era su nombre tatuado en el firmamento. Pero mis labios fueron cobardes otra vez. Frederick, alcancé a susurrar. Él inclinó apenas la cabeza, educado, distante. Y continuó hablando con ese omega, como si yo fuera un fantasma. El demonio del dolor me atravesó el pecho. Lo perdí. Lo dejé escapar. Y ahora otro lo tiene, con una compatibilidad casi perfecta, mientras yo apenas conservo la sombra de lo que pudo ser. Capítulo 17. Pero juro, por todo lo que soy, que esta no será la última vez. Aunque tenga que enfrentar al mundo entero, aunque mis propias cadenas intenten arrastrarme. No pienso rendirme. Porque incluso si me llama amigo, incluso si niega lo que sentimos, sé que en algún rincón de su alma todavía soy el incendio que no pudo apagar.
La fiesta terminó, pero mi tormenta apenas comenzaba. Los invitados se fueron, las luces de cristal se apagaron una a una, y el eco de las risas se desvaneció en los pasillos de mármol. Me quedé de pie, como un condenado, observando de lejos a Frederick mientras despedía al Omega con una sonrisa tan cálida que me atravesó el alma. Demonios, ¿cómo pude perder algo así? Cuando finalmente se quedó solo, me armé de valor. Mis pasos resonaban como golpes en un ataúd, cada vez más cerca de él. Al llegar, mis labios temblaban. Frederick, tenemos que hablar. Él se giró. Su mirada era fría, un hielo que me congeló hasta los huesos. Sin embargo, en lo más profundo, vi un destello, un rastro de lo que fuimos. ¿Hablar? Dijo con voz grave, cansada. ¿Después de tantos años? ¿Después de desaparecer sin una palabra? Cada sílaba era un látigo contra mi pecho. Tragué saliva, intentando no quebrarme. Yo, tuve miedo. No quería esa vida que me imponían, no quería ser moneda de cambio, y, mi voz se quebró, me fui, sí, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca. Él rió. Una risa amarga, como veneno. ¿Pensar en mí? Mientras yo me rompía cada día, creyendo que no significaba nada para ti, tú estabas lejos, viviendo tu vida. ¿Sabes lo que fue mirarme al espejo y preguntarme qué hice mal? Yo te esperé, Ferson. Te esperé hasta que me cansé. Mis lágrimas comenzaron a caer sin permiso. El orgullo se me hizo trizas. Perdóname, susurré, acercándome un paso. Soy un idiota, un cobarde. Pero lo que siento por ti nunca murió, aunque tú ya hayas encontrado a alguien más. Me atreví a levantar la mano y rozar sus dedos. Un contacto mínimo, pero suficiente para que las feromonas se agitaran como un río desbordado. No hubo reacción alérgica. No hubo dolor. Solo calor. Ese calor nuestro, único. Él apartó la mano bruscamente, como si quemara. Pero sus ojos, demonios, sus ojos decían otra cosa. Me rogaban, en silencio, que no me alejara. No lo hagas más difícil, Ferson, susurró, la voz quebrada. Yo ya no soy el mismo chico que conociste. Ni yo, respondí, dando un paso más, tan cerca que podía sentir su respiración chocar contra mis labios. Pero en el fondo, seguimos siendo los mismos dos tontos que temblaban al rozar sus manos. Nuestros ojos se encontraron, y el silencio se volvió insoportable. Yo lo sabía. Él lo sabía. Un roce mínimo de sus labios contra los míos y toda la represa de emociones se rompería. Mis dedos buscaron los suyos de nuevo, aferrándome con desesperación. Frederick, si de verdad ya no me amas, mírame a los ojos y dímelo. Él me sostuvo la mirada. Y aunque sus labios dijeron vete, sus ojos gritaron lo contrario. Capítulo 18, Frederick me miró con esa seriedad que siempre me dejaba sin aire. Su voz, grave pero suave, rompió el silencio entre nosotros. ¿Por qué pareces tan triste, Ferson? Mis labios temblaron, pero no supe qué responder. Fue él quien siguió, con palabras que me atravesaron el pecho como cuchillas dulces. Es bueno verte de nuevo. Y, en realidad creo que lo piensas de más. No estoy con nadie, todo eso son rumores. Además, siempre amé a alguien. Siempre estuve ahí para ti. Sus ojos claros se clavaron en los míos, como si buscaran arrancar la verdad de mi alma. Pensaba que tal vez yo no era importante para ti, por eso me dejaste. Su voz se quebró apenas, pero la sostuvo con dignidad. Y luego mi abuelo te mintió, te dijo que no estaba. Yo solo quería ser fuerte, Ferson, fuerte para cuidarte. Cada palabra me apretaba el pecho hasta que apenas podía respirar. Yo bajé la mirada, avergonzado de mi propia cobardía, de mi huida, de mis miedos. Pero, al mismo tiempo, un calor extraño me llenaba el cuerpo, esa felicidad secreta de saber que siempre había sido yo. Entonces lo sentí. Su brazo rodeó mi cintura con firmeza, atrayéndome hacia él como si temiera que desapareciera otra vez. Eres la única persona que en aquel entonces se preocupó sinceramente por mí, susurró, tan cerca que su aliento rozaba mi piel. Y antes de que pudiera responder, sus labios tocaron suavemente mi sien, tibios, tiernos, como si besara mi tristeza para arrancarla de raíz. Luego, uno a uno, fue secando mis lágrimas con besos pequeños, delicados, como promesas que nunca se habían roto. Realmente,
mi voz salió temblorosa, huí porque no quería casarme con un desconocido. No quería una vida vacía. Él apoyó su frente en la mía. No tienes que preocuparte más. En ese instante hablamos con calma, como dos almas que por fin encuentran su refugio. Compartimos lo que sentimos, lo que callamos. Y yo entendí, por primera vez, por qué los chicos siempre terminaban conmigo antes siquiera de empezar. Era él. Siempre había sido él. Frederick, con su fuerza silenciosa, con su amor guardado. Y lo más sorprendente, era que no solo lo sabía mi corazón. Hudson también lo había entendido. Y mis padres. Ellos lo habían visto antes que yo mismo. Destellos. ¿Quieres que la siguiente parte la hagamos más apasionada y física, que el cariño contenido explote en un primer beso real, profundo y arrebatador, o la dejamos en este tono dulce, emocional y de confesión mutua antes de que pase algo más? Tú dijiste. Apasionada y física, que el cariño contenido explote en un primer beso real, profundo y arrebatador, o ChatGPT Plus. Perfecto, Rosa, vamos a darle ese giro apasionado y físico, como si las emociones contenidas durante años explotaran de golpe. Te lo dejo narrado en primera persona de Ferson, con intensidad y detalles. Él seguía tan cerca, su frente apoyada en la mía, sus labios aún tibios en mi sien. Yo podía escuchar los latidos de su corazón, rápidos, como los míos. De pronto lo vi. Esa chispa en sus ojos, esa mezcla de deseo y ternura, y todo el aire se volvió más pesado, cargado de algo eléctrico que me envolvía como un hechizo. Frederick, murmuré su nombre, apenas un suspiro. No me dio tiempo a dudar. Su boca atrapó la mía con una fuerza que me arrancó un gemido ahogado. Era un beso profundo, arrebatador, como si quisiera reclamar todos los años perdidos de una sola vez. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a su camisa, temblando entre sus pliegues, mientras él me sujetaba con firmeza de la cintura, acercándome más, tanto que no quedó un solo espacio entre nosotros. Su lengua se deslizó con urgencia, buscando, explorando, y yo me rendí, abriendo mi alma y mi cuerpo. El sabor de su boca era un incendio, un veneno dulce que me recorría entero. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero él me sostuvo, fuerte, inquebrantable, como si nunca fuera a soltarme. Demonios, Ferson, jadeó contra mis labios, no sabes cuánto soñé con esto. Yo apenas pude responder, con la voz rota por la emoción. Siempre fuiste tú, siempre. Y entonces lo besé yo. Con rabia, con hambre, con todo lo que había callado. Lo devoré como si el tiempo no existiera, como si el mundo entero pudiera derrumbarse y aún así solo quedáramos él y yo, hundidos en ese instante eterno. Sus manos recorrieron mi espalda, ardientes, desesperadas, bajando lentamente como si quisieran grabar mi forma en su piel. Yo gemí contra su boca, perdiéndome en ese contacto. Era un beso que quemaba, que hería, que curaba. Un beso que nos devolvía lo que alguna vez nos arrancaron. Un beso que no era el primero, pero sí el verdadero. Y lo supe entonces. Por más que hubiera huido, por más que la vida nos hubiera separado, el destino había esperado este instante para unirnos, con un amor tan feroz que me hizo olvidar hasta quién era. Capítulo 19. Él seguía tan cerca, su frente apoyada en la mía, sus labios aún tibios en mi sien. Yo podía escuchar los latidos de su corazón, rápidos, como los míos. De pronto lo vi. Esa chispa en sus ojos, esa mezcla de deseo y ternura, y todo el aire se volvió más pesado, cargado de algo eléctrico que me envolvía como un hechizo. Frederick, murmuré su nombre, apenas un suspiro. No me dio tiempo a dudar. Su boca atrapó la mía con una fuerza que me arrancó un gemido ahogado. Era un beso profundo, arrebatador, como si quisiera reclamar todos los años perdidos de una sola vez. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a su camisa, temblando entre sus pliegues, mientras él me sujetaba con firmeza de la cintura, acercándome más, tanto que no quedó un solo espacio entre nosotros. Su lengua se deslizó con urgencia, buscando, explorando, y yo me rendí, abriendo mi alma y mi cuerpo. El sabor de su boca era un incendio, un veneno dulce que me recorría entero. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero él me sostuvo, fuerte, inquebrantable, como si nunca fuera a soltarme. Demonios, Ferson, jadeó contra mis labios, no sabes cuánto soñé con esto. Yo apenas pude responder, con la voz rota por la emoción. Siempre fuiste tú, siempre. Y entonces lo besé yo.
con rabia, con hambre, con todo lo que había callado. Lo devoré como si el tiempo no existiera, como si el mundo entero pudiera derrumbarse y aún así solo quedáramos él y yo, hundidos en ese instante eterno. Sus manos recorrieron mi espalda, ardientes, desesperadas, bajando lentamente como si quisieran grabar mi forma en su piel. Yo gemí contra su boca, perdiéndome en ese contacto. Era un beso que quemaba, que hería, que curaba. Un beso que nos devolvía lo que alguna vez nos arrancaron. Un beso que no era el primero, pero sí el verdadero. Y lo supe entonces. Por más que hubiera huido, por más que la vida nos hubiera separado, el destino había esperado este instante para unirnos, con un amor tan feroz que me hizo olvidar hasta quién era.